Comprobemos que está grabando. Sí, debe estar bien, está grabando entonces, confirmado. No sé, Guillermo, si eres tan amable de cerrar la puerta. Bien, pues ahora sí que sí, no vamos a hacer esperar más a la invitada, a la Bien, cual vamos a agradecerle, como no puede ser de otra manera, su presencia y se lo agradecemos doblemente, Rita, porque sabemos, lo voy a compartir con el público que hoy nos acompaña, que te estás conectando desde México, son las 9 de la mañana ya, y además ayer por la noche viajaste desde la Huasteca Potosina hasta San Luis de Potosí, donde te encuentras ahora, que es un viaje arduo y, digamos, bueno, sabemos el esfuerzo que has hecho para estar hoy en estas jornadas que organizamos desde la Red Universitaria por Palestina. Agradezco también, por supuesto, a todas las personas que también nos acompañan en la sala. Es un gusto en estos tiempos de cierta narcosis política y académica. Es un gusto encontrar la sala casi llena. Estamos muy contentas porque hayas aceptado esta invitación, precisamente, Rita, no solamente porque eres un faro en el pensamiento contemporáneo, sino porque has escrito y has pensado sobre el tema que hoy nos convoca, que es, digamos, la cuestión palestina, que Rita Segato compendiará o planteará consideraciones a partir de un título muy sugerente, Palestina, un experimento parteaguas de la historia. Voy a intentar, en un esfuerzo importante de síntesis, señalar los aspectos más relevantes de la trayectoria de Rita Segato. Es una tarea titánica porque son muchos años, digamos, de un trabajo profundo, exhaustivo e ingente, pero diríamos de Rita Segato, que es profesora emérita en la Universidad de Brasilia, de investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil. Ha impartido docencia en universidades varias, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Argentina, entre otros países, y es titular tanto de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional San Martín y la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía. Es autora, como os decía, de una extensísima y profunda obra, también imposible de abreviar, pero de la cual podríamos señalar al menos a mi juicio, 4 libros indispensables para el pensamiento contemporáneo. La guerra contra las mujeres, las estructuras elementales de la violencia, la crítica de la colonialidad y contrapedagogías de la crueldad. La lista es muy extensa, pero en un esfuerzo de síntesis, estos serían 4 fundamentales. Rita Segato es también doctora honoris causa por varias universidades, además de merecedora de múltiples premios y reconocimientos. Solo por citar algunos: Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo 50 años, Premio Daniel Cosío en Ciencias Sociales del Colegio de México y, recientemente, Premio Conex de Platino en Ensayo Antropológico y Sociológico. Insisto, solo por mencionar algunos. Yo diría, sin riesgo a equivocarnos, que es una de las estudiosas más relevantes de las formas de violencia contra las mujeres. Pero también es una estudiosa de las relaciones de género, estudiosa imprescindible de las relaciones de género, el racismo y la colonialidad. Acercarse a la obra de Segato es hacerlo también a la potencia de su palabra. Una palabra que ha iluminado cada uno de los objetos de estudio que ha ido tomando a lo largo de su trayectoria y que nos ha permitido nombrar aquello que antes no estaba nombrado, aquello que permanecía oculto, en la penumbra, en la sombra. Su más reciente publicación, Escenas de un pensamiento incómodo, género, violencia y cultura en una óptica decolonial, lectura recomendable, compila diferentes artículos y ensayos, entre los que se encuentran Del grito inaudible a la lucha inevitable, 2009, y Palestina somos todos, la insospechada literalidad de la consigna, donde Rita Segato aborda de una forma tan rigurosa como conmovedora la cuestión palestina. Y antes de darle la palabra,
quisiera leer un breve fragmento de este último artículo que citaba, que además está escrito, como os decía, en el 2014, es decir, 10 años antes del genocidio. Dice Segato: estamos frente a una pedagogía del arbitrio y de la crueldad esgrimida como amenaza contra todos los pueblos del mundo. En ese sentido, muy concreto, somos todos palestinos, porque con el abayazamiento de Palestina sin freno jurídico de ningún tipo, se inaugura una fase nueva de la historia en el autoritarismo, el control dictatorial, arbitrario y por la fuerza que se ha globalizado. Por todo esto, Rita, hemos tenido a bien invitarte. Queremos agradecerte, no sin emoción, que hayas aceptado esta invitación y vuelvo a recalcar el agradecimiento por el esfuerzo que esto ha supuesto también en los trajines de estos últimos días para ti. Es un auténtico honor para nosotras, para el grupo sobre cultura y dominación, que es el que auspicia las jornadas, también para la Red Universitaria por Palestina y también para la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Es un auténtico honor poder contar hoy contigo. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes a todas las personas presentes. Quiero decir que hubiera sido para mí imperdonable, no me podría perdonar a mí misma no haber aceptado esta invitación a hablar sobre Palestina, aunque conozco algunos de sus riesgos, los he experimentado personalmente, pero aunque quisiera preservarme de males, creo que en esta situación es imposible, no me lo perdonaría jamás. Esta conferencia en realidad debería tener como subtítulo o quizás como título el siguiente: no comenzó el 7 de octubre de 2023. Ese debería ser el título. En el libro Escenas de un pensamiento incómodo que acabas de mencionar, publicado muy recientemente en portugués y en español, una de sus partes se llama La llaga abierta de Palestina y el mal de la razón de Estado consumiendo la inteligencia judía. En ese capítulo se encuentran dos textos míos sobre Palestina que acabas de mencionar y ya tienen muchos años. El primero es de 2009 y el segundo de 2014. Lo increíble es que hoy los revisé para esta conferencia y cuando los leía dicen lo mismo que diría hoy, o sea, son absolutamente del día de hoy, más que contemporáneos, son presentes. Es muy impresionante lo que últimamente he esbozado, escrito, hablado sobre la situación palestina, es lo mismo que decía en esos textos de tantos años atrás. Entonces voy a citar algunos fragmentos de ellos y después voy a concluir, pero mi conclusión no será muy diferente a la de esos textos. Uno de ellos es El grito inaudible, como dijiste, que es de 2009. Grito que hay un cambio, ha dejado finalmente de ser inaudible, pero a un costo de vidas muy, muy alto. Y el otro texto de 2014 se llama Palestina somos todos, la insospechada literalidad de la consigna. No es solamente una consigna, sino es una descripción de la realidad. Y escribí aquí en el esbozo de mi conferencia, sintetizar los textos, pero opté ahora por leer algunos fragmentos de ellos, por lo menos en parte, para ustedes y para mí misma, porque cuando los leí quedé asombrada. Sabía que había escrito algo que era vigente hasta hoy, pero quedé asombrada porque son prácticamente las mismas palabras que puedo decir hoy. Parece que hubieran sido escritos hoy mismo, hoy, esta mañana o esta tarde para ustedes. Después tendré algunas cositas para agregar.
En el texto que estoy buscando aquí, la el grito inaudible, digo en un fragmento que la gritería general que se condensa en textos como este mismo, convulsivos, desasosegados, en desvelo, no sale de la boca y no alcanza a sus interlocutores. No consigue interrumpir la acción exterminadora de sus destinatarios, pero tampoco consigue interrumpir la vida cotidiana, la normalidad entre nosotros por aquí. La escritura se ha vuelto intransitiva, aquella que Roland Barthes definió y otros consideraron la única forma de expresión legítima de la experiencia concentracionaria, la única capaz de captar la intemperie extrema, se ha vuelto intransitiva, o sea, no consigue comunicar porque no consigue tocar la realidad. Ha desaparecido la gramática, que nos vuelve comunicables. Este padecimiento irremediable e inconsolable, una experiencia que remite a un pasado no lejano en que voces también desoladas intentaron insurgirse contra el hierro y el fuego del exterminio de otro pueblo. Es indiscutible el parecido, tanto en la acción como en la reacción desatada con el evento de la invasión de Irak, que en la época no consiguieron detener los gritos eminentes y asombrosamente inaudibles, porque inocuos, porque no conseguían modificar el exterminio, de autores como Gabriel García Márquez, José Saramago, Gore Vidal, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Harold Pinter, Susan Sontag, John Le Carré o Noam Chomsky, que no consiguieron parar el desenfreno del exterminio, de la masacre de Irak, ¿no? Entonces, estamos percibiendo que la situación es ya como incontrolable, o sea, no se sabe, no sabemos qué hacer. La única y mayor diferencia, decía yo en 2009, entre la irracionalidad contemporánea y la de la Alemania de la Shoah es que hoy la evidencia se encuentra expuesta. Es lo mismo que he escrito últimamente. Y la opinión pública antepone su grito frente a esa evidencia. Pero el grito, por alguna razón que debemos examinar e intentar entender, se tornó inaudible y el clamor sordo. Todas las soberanías fueron suspendidas y los derechos y recursos de todos los pueblos fueron alienados cuando el poder de muerte se consagró como ley única a los ojos del mundo, a los ojos del mundo. Esto es lo que acabo de escribir hoy y constato que lo había escrito en 2009. O como el epígrafe elegido por Hannah Arendt en uno de sus textos, citando a David Rosset: ¿cómo puede ser que todo es posible, que todo sea posible? ¿Cómo representar ese todo de las posibilidades? ¿Cómo comunicarlo y atajarlo? ¿Cómo encontrar la palabra eficiente cuando la sintaxis que organiza toda narrativa intenta capturar el monstruo agramatical, el mecanismo exclusivo de la fuerza bruta, y toca el sustrato pétreo de lo prehumano, de lo inhumano, de lo inenarrable o indescriptible? Voces de autores de descendencia total o como yo misma, parcialmente judía, se elevan una tras otra intentando sin éxito esa eficiencia denunciatoria del papel cumplido por el Estado de Israel al sumergir a la humanidad en la barbarie de la ley del más fuerte, de la ley que tiene el poder de muerte. Eso es barbarie. No podrían nunca ser judíos quienes rasgasen ahora la malla preciosa del tejido humano, cuando fue en nombre del sufrimiento de su pueblo que Occidente intentó un pacto universal. Pero caen en el vacío las repetidas advertencias de Norman Finkelstein, de Ilan Pappe, de Tony Judt, de Daniel Barenboim, de Juan Gelman, de León Rosichner, de Ricardo Forster, de Gilad Atzmon, entre tantos otros que no aceptan identificarse con el belicismo antipalestino. Parece inevitable, sin embargo, que colectividades nacionales de judíos
sin ninguna conexión con la postura bélica en cuestión, se transformarán también en sus rehenes y víctimas ellas mismas al quedar expuestas a un juicio público cada día más indignado y no siempre instruido como para comprender la distancia existente entre ellas y los cómplices del poder imperial que administran el precario Estado de Israel. Se cita la carta de Albert Einstein, que escribió ya en 1929 al sionista Georg Weizmann, haciéndole notar la importancia de construir una convivencia armónica con los árabes. Se menciona que fueron judíos sin Estado y sin lealtades nacionales mezquinas los que prodigaron a la humanidad toda los dones de su imaginación intelectual fecunda y libertaria. Eso es muy doloroso. Se revisan las páginas de Hannah Arendt cuando su indagación de las entrañas simplonas del mal expuestas en el juicio de Eichmann en Jerusalén, en las declaraciones del reo, nos asombra constatar la afinidad natural entre el proyecto nazista de la deportación en masa de los judíos, la así llamada primera solución, y el proyecto sionista inaugurado por Theodor Herzl. Todo esto lo digo en 2009. Sin embargo, todos los argumentos y los relatos se chocan con una imposibilidad, que es la propia imposibilidad de la representación. No se puede representar. El mal no puede ser representado, porque la narrativa solamente puede transmitir, comunicar aquello que obedece a la estructura que dona sentido, aquello que encuentra correspondencia con la lógica humana, con la racionalidad y la gramaticalidad propia de todo lenguaje. No hay lenguaje, no hay gramática. Fuera de eso, golpeamos en una puerta falsa. Emitimos sonidos condenados al silencio. Lo que digamos no conseguirá capturar el horror de los sucesos, porque los sucesos son tan ininteligibles como el propio abismo de la muerte, ante la imposibilidad de significar el vacío de la ley. Es por eso que Schoenberg alegorizó en su ópera Un sobreviviente en Varsovia, obra compuesta para narrador, coro y orquesta, en la que se describe el camino de un grupo de prisioneros de un campo de concentración alemán a la cámara de gas. La composición, que en general en la obra es musical, textualiza el trayecto de los prisioneros, pero al alcanzar el momento del horror supremo, Schoenberg calla la música. Su narrativa se detiene para dejar paso a la voz colectiva. Se escucha entonces no ya la voz autoral del compositor, sino, y la gramática de la música, sino el himno judío Shema Israel, con el texto en hebreo y partes en alemán. Solamente lo colectivo ancestral puede sustituir el silencio abisal de lo inenarrable. Y ahí entonces se escuchan gritos. Y así sigue mi texto, que no continuaré ahora, pero ese texto es seguido, es continuado en 2014, algunos años después, por Palestina Somos Todos. La insospechada literalidad de la consigna, que ya no es una consigna, sino una afirmación, una sentencia. La violencia de Israel, digo yo, sobre Palestina en 2014 se desata cíclicamente y cada vez más con mayor ferocidad. Los daños de 2014 están, sin embargo, más expuestos que nunca, pues, a pesar de la agenda editorial de la mayor parte de los medios en el mundo, igual que hoy, las imágenes hablan cada vez más claramente por sí mismas. La embajadora de Israel en Argentina se presenta ante un canal de televisión y repite como único argumento: al Estado de Israel le preocupa solamente la seguridad de sus ciudadanos. Mientras, las imágenes muestran que en Palestina se encuentra la gente indefensa, insegura y entregada a un Estado de Israel y a un proyecto colonial despojador y genocida, ideado por Inglaterra, con el beneficio de sus aliados europeos, asumido más tarde por los Estados Unidos y ejecutado por Israel. Y esto es lo más importante, porque esta es la historia. El proyecto es colonial, es europeo
y es egocéntrico, e Israel no es otra cosa que su estado títere, su peón ejecutor. Bien, y ahí sigue el texto que no voy a leer, pero me pareció, yo misma quedé perpleja al ver lo que había escrito allí. Un minutito que sigo. Tengo ahora algunas pocas palabras para agregar. La situación en Gaza y de Gaza para el mundo es más grave que el mismo Holocausto, con todo su espanto, con todos sus horrores. Ni todo estaba expuesto en el Holocausto. Cuando las tropas de los ejércitos aliados llegaron a los lagers, quedaron perplejas, estupefactas, y no encuentro palabras para hablar de esto, de su estupefacción. No tenemos nombres por lo que encontraron para adjetivar todo esto. No hay adjetivos, no hay palabras, como digo en el texto, el grito inaudible. No tengo cómo redactarlo aquí. El mundo no sabía exactamente, y la diferencia está aquí. No sabía exactamente lo que sucedía en los lagers, en los campos de concentración. Inclusive existían algunos alemanes que podrían demostrar alguna ingenuidad, podrían no darse completa cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros ya no podemos. Y la diferencia está aquí. El genocidio hoy es mostrado, erigido, y mostrado como qué. ¿Qué se muestra allí? De una forma deliberada, que se erige ahí como evidencia de qué, como evidencia de un poder incontestable, como un poder que hoy se volvió ley, el poder de muerte. Hoy sabemos entonces que el poder de muerte es la ley. Y eso es lo que llamé un parteaguas de la historia, la exhibición del poder de muerte como ley para todas las personas del mundo. Se constata hoy que no hay más Estado de Derecho en el orden global, ¿no? La relatora sobre Gaza para Naciones Unidas dijo que Gaza es el último martillazo, en el último clavo del ataúd de la Carta de los Derechos Humanos. No es poca cosa, ¿no? Nada defiende del exterminio a un pueblo entero. El Estado de Derecho siempre tuvo una naturaleza ficcional, siempre fue un sagrado un tanto ficcional. Yo no soy la primera que lo digo, pero la ficción existía y era creída. Como ficción y como creencia cumplía su papel en otorgar una gramática a la vida social y a las relaciones internacionales. Esa gramática ya no existe. Eso, a partir de Gaza, ya no existe más. Se podría inclusive hablar de un cambio de era histórica, porque el Holocausto, con todo su horror, tuvo una diferencia de lo que ahora sucede, como acabo de decir. Ni todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Pero hoy la humanidad entera es llevada a saberlo, es llevada a presenciarlo y sabe lo que ocurre en la Franja de Gaza. O sea, la novedad es que el genocidio es un espectáculo, una exhibición a los ojos de todas las personas en el mundo entero. No hay pudor, no hay disimulo, no hay secreto. Están matando a toda la gente ante nuestros ojos sin que sea posible intervenir, porque la ley vigente hoy es la ley de los dueños. La gasificación de los territorios de interés para el proyecto histórico de la acumulación, concentración de la riqueza sin límite seguirá su curso y no habrá protección para todos nosotros que estamos aquí hablando y reunidos y en el aire. Para todos nosotros esa ley seguirá su curso y no habrá protección contra el arbitrio. Eso implica y tiene consecuencias también en los estados de derecho nacional. Los gobiernos de países europeos como Alemania, por ejemplo,
han dispensado el orden democrático y deciden qué es lo que es posible pronunciar y qué no es posible pronunciar, qué es lo que se puede relatar y qué es lo que no se puede relatar. La palabra Palestina prácticamente no puede ser pronunciada. La vida no puede ser defendida. No se puede intentar detener la masacre porque es un crimen. Un genocidio, en mi comprensión, es un crimen denunciarlo. Un genocidio, en mi comprensión de esa categoría jurídica, no puede ser denunciado porque es un crimen, a riesgo de sufrir un castigo por hacerlo. En mi perspectiva teórico-política, ¿no? Utilizamos, perdón, porque estoy bastante conmovida por lo que estoy diciendo. Inclusive estoy conmovida y se me notó en la emoción que manifesté cuando dije o intenté indicar que la gente judía será la segunda víctima de esta barbarie. Será imposible, casi imposible, y eso me toca a mí de cerca, controlar los sentimientos verdaderamente antisemitas que podrán surgir incontrolables después de lo que está sucediendo. O sea, nosotros y nosotras seremos la segunda víctima. Sigo. Además del pensamiento, de la libertad del pensamiento judío que ha donado a la humanidad de tantas maravillas, ¿no? Spinoza, Freud, Marx, en fin, Einstein, los grandes inventores de la historia, los grandes avisadores de la historia, los grandes desobedientes de la historia, porque siempre han tenido un pie en la institucionalidad, muchas veces arbitraria, y un pie fuera de esa institucionalidad de Estado para pensar desde afuera en los defectos que la ley tenía y que los sufrimientos que se podrían evitar. Entonces eso desaparece con el Estado de Israel. Sigo. En mi perspectiva teórico-política utilizamos la categoría de Aníbal Quijano, colonialidad del poder, para afirmar que la estructura colonial del mundo se tornó permanente aún después del desaparecimiento de la legislación colonial. Pero es necesario hoy darse cuenta, continuando con aquel pensamiento, con aquella idea, con aquella revelación, insight maravilloso, es necesario darse cuenta de que no solo el patrón colonial ha permanecido, sino también el patrón conquistal, la usurpación y limpieza de los territorios que interesan a la acumulación, concentración, permanece en curso y nunca se ha encerrado. En dependencia de donde vivamos, veremos a la conquista tocarnos la puerta. Si vivimos, como es mi caso, cerca del litio, cerca del uranio, cerca de los metales raros, veremos a la conquista tocarnos la puerta. La razón de Estado se muestra hoy puramente excepcional. Y ya no es excepcional, por algo que explicaré de aquí a poco. Algo que antes llamábamos el estado de excepción es hoy la propia razón de Estado. Es temible la situación. El desamparo cunde en el globo, porque debemos darnos cuenta de que cuando la apropiación de un territorio mediante el desplazamiento y el exterminio se vuelve interesante para los dueños del mundo, en ese momento todos y cualquiera de los pueblos se transformará en una Palestina. Le llamo a eso la gasificación del mundo, que acaba de instaurarse como ley global, ya no como ley de excepción, ya no como arbitrio, sino como ley global sustentada por una razón de Estado que antes considerábamos excepcional. La novedad es que eso es explícito, dicho, enunciado como la nueva ley. La ley hoy ha pasado a ser el poder de muerte. Esa es la ley. Y eso no es solamente una amenaza para Palestina o Líbano, sino una amenaza para el mundo entero. Nos dicen, no habrá quien los proteja si en su suelo se encuentra lo que nos interesa. En realidad eso ya viene sucediendo, pero la diferencia, como acabo de decir, y como había escrito ya en 2009 y 2014, es que no existe más la ficción jurídica, la gramática jurídica, la gramática que organice la comunicación. Entonces aquí vuelvo a Hannah Arendt
en su maravilloso capítulo Ideología y Terror, una nueva forma de gobierno. En este momento histórico es el fin y la propuesta del fin de la razón humanitaria. Tenemos que entenderlo para poder pensar qué hacemos, cómo procedemos entre todos, pensarlo entre todos. Un pensar colectivo se impone. Quizás, pienso yo, el arte sea uno de los caminos posibles para expresar lo agramatical cuando ha terminado el fin de la razón humanitaria. Entonces voy a rápidamente referirme a Hannah Arendt porque creo que es importantísima para que entendamos este momento. Como he dicho, el capítulo de ella en su Orígenes del totalitarismo es el capítulo 4 del tercer volumen que se llama Ideología y Terror, una nueva forma de gobierno. Dice, el totalitarismo no es una tiranía. En las tiranías y dictaduras hay déspotas. Es otra cosa y hay que comprender esa otra cosa. Creo que hasta ahora no la hemos entendido bien. Y hoy lo que nos cuenta, lo que nos explica, está vigente y es lo que urge comprender. Dice, la tiranía invoca leyes generales, duras, férreas. Lejos de ser ilegal, y ya no es más ilegal, recurre a una fuente de autoridad de la cual recibe su legitimidad final. Lo importante aquí en Hannah Arendt para nuestro terrible presente es lo siguiente, y paso a citar. La legitimidad totalitaria, desafiando a la legalidad y pretendiendo establecer directamente el reino de la justicia en la tierra, ¿no? Como estamos escuchando hoy que se intenta, el reino de la justicia en la tierra, ejecuta la ley de la historia, no una de las leyes, no una de las interpretaciones, sino la ley de la historia, que es entendida como también una ley de la naturaleza, que no es otra cosa que la ley de los dueños, la ley del más fuerte, la ley del poder de muerte. Entonces, sin convertir esta ley en criterios de cierto y errado, norteadora de la conducta individual, la ley se aplica directamente a la humanidad sin atender a la conducta de las personas. Se espera que la ley de la naturaleza, que en el nazismo era la superioridad racial y la llegada a una buena humanidad, una humanidad perfecta, con buena salud, salud mental, mediante la eugenesia, y más tarde a la raza perfecta, la raza aria, era la ley, digamos, que debía regir todas las conductas y acciones en el proceso, en la búsqueda nazi a partir de una ley de la historia. Y luego, en el stalinismo, para Hannah Arendt, la ley de la historia era que la historia debía dirigirse a la supremacía del proletariado y a partir de allí a una sociedad de iguales. Esa era la ley científica de la historia de otra forma. Ya no por un principio biológico, sino por un principio de así llamado justicia, pero imaginando un futuro obligatorio. Las dos tienen el mismo error, la imaginación de un futuro obligatorio y lógico para la historia, aunque no para las personas. Todos y todas lo aprendimos en nuestras militancias juveniles, sobre todo en esta segunda modalidad, pero ambas tienen el mismo defecto, como nos hacía notar Hannah Arendt. En ambas, quien molesta debe perecer. Esa es la cuestión del presente y frente a cual estamos hoy. Quien molesta a la ley de la historia debe perecer. Y prosigue Hannah Arendt. La política totalitaria afirma transformar la especie humana
en portadora, activa e inquebrantable de una ley a la cual los seres humanos solamente pasiva y reluctantemente se someterían. Por eso hay que matar. Hay grandes, fuertes ecos en el presente. ¿Y cuál es el principio de legitimación en el presente? La conducta funcional al proyecto histórico de la acumulación-concentración, que implica también la apropiación territorial, la conquistualidad permanente. Entonces, sucede que cuando la razón de Estado contradice de forma flagrante la razón de la vida y la razón del necesario vínculo territorial de la vida, que es la razón del arraigo, surge una ley moral mayor que se llama Derecho a la Desobediencia Civil, propuesta por Henri Thoreau en 1849. También Gandhi ha hecho uso de esta idea, indispensable cuando no rige más el orden y cuando se desafían las leyes del derecho a la vida. Y es lo que está sucediendo en este mismo momento de la historia. Les pido perdón por mis balbuceos, pero es que es muy difícil leer esto y es muy doloroso, como podrán comprender. Muchísimas gracias, Rita. Bien, pues con voz trémula abrimos el espacio de conversación para plantear inquietudes, preguntas, consideraciones. Si te parece, Rita, vamos a hacer un turno abierto con algunas intervenciones y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Vos hablaste antes del proyecto humanitario que implica la ocupación de territorios, muchas veces, y que está manejada por los ricos. Entonces yo espero equivocarme, pero a, a esas personas que llevan a cabo estos proyectos, ¿quién les da el poder para llevarlos a cabo y cómo es que se les otorga ese poder? Tengo una imagen en mente, pero, perdón, pero espero equivocarme en mi pensamiento. ¿Se entendió mi pregunta? Sí. Lo que yo afirmo en este texto, que es muy pensado, y fue, como es evidente, fue pensado a lo largo de mucho tiempo, porque descubro ahora que mucho de lo que afirmo yo lo había pensado antes. Pero mi fórmula es la ecuación siguiente. Es su poder de muerte. O sea, la exhibición pública mundial de que el poder de muerte se ha transformado en la ley, da la fuerza a aquellos que gobiernan estados nacionales, como es tristemente nuestra situación en Argentina, da el respaldo para poder seguir con sus proyectos. Por detrás de ellos se encuentra el poder de muerte como ley. Gracias. Guillermo, aquí hay una pregunta. Muchas gracias, Rita. Y esta referencia que hiciste a la capacidad de desobediencia que tuvieron Marx, Freud, en fin, ¿no? Viene a contrastar con el experimento Milgram, que presuntamente se investigaba la memoria y en realidad se preguntaba por la obediencia, y que vino a confirmar la tesis de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Así es. En consonancia con la propuesta de Gustav Jacobs y su idea de un derecho penal del enemigo, que en principio se aplicaría a los terroristas, pero también a las personas que no son capaces de obedecer
todas las normas, en fin, y buscan una ciudadanía obediente, ¿no? Entonces me parecía que eso que tú estabas planteando es que lo que está en juego es la racionalidad, la capacidad de desobediencia y esa tesis de que todos somos palestinos. También de alguna manera se le escuché a Gustavo Petro en la última cumbre de Naciones Unidas. Gracias. Sí, claro, yo no tengo que, tenés toda la razón. Justamente en Colombia, ya durante la presidencia de Petro, tuve que hablar en el auditorio del Museo Nacional para una platea entera llena de militares, y les expliqué lo siguiente, lo que provocó algunas reacciones un poco difíciles para quien estaba hablando, en este caso yo, que soy argentina, y ver una audiencia entera en uniforme militar me produce un cierto miedo, bastante miedo, pero ahí, que me resulta difícil hablar sobre estos temas, les dije lo siguiente, que ellos eran informados de que recibían un entrenamiento, pero que en realidad, y lo pienso sobre el ejército de Israel también, pero que en realidad lo que están recibiendo no es un entrenamiento, sino algo que he concluido a partir de mi largo estudio sobre la violencia sexual, la crueldad sexual en las nuevas formas de la guerra. No sería posible si eso fuera meramente un entrenamiento. Lo que sucede es que esas fuerzas, esas tropas, son sometidas a una programación neurofisiológica, de lo cual es mucho más difícil preservarse. Todos y todas nosotras tenemos una gran dificultad en preservarnos sobre la programación neurofisiológica a la que estamos sometidas y sometidos. Y eso es lo que investigo en mi texto sobre la pedagogía de la crueldad. En la pedagogía de la crueldad estoy hablando de que hace aproximadamente 2 décadas han cambiado de forma constatable nuestra piel sensible a la crueldad. Eso se puede constatar y lo narro en mi ensayo, en una entrevista en la que voy a explicar la pedagogía de la crueldad. Eso se nota en nuestro cambio de sensibilidad ante películas con violencia, ¿no? Es un hecho. Los juegos con que los niños juegan por los videojuegos, a matar, 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 matar. Yo eso lo trato en 2 textos. Uno en el que, en una larga entrevista en la que hablo de una película que se llamó La Naranja Mecánica, que fue la película más violenta que se vio en el cine en 1974, en los años 70. Y hoy cuando la vemos, y lo dice su propio protagonista, Malcolm McDowell, tiene una entrevista sobre eso, cuando ve la película que él, cuando terminó de filmar, quedó enfermo, tuvo que pasar por una terapia, dice que le parece una comedia. Yo también, cuando la volví a ver, por coincidencia, pasé por una sala, por la sala de mi casa en que está la televisión, veo una escena y digo, la conozco, la miro y era La Naranja Mecánica, y no era nada violenta comparada con lo que ven los niños, las niñas, los jóvenes y todas las personas que ven, yo no puedo, pero películas violentas en el cine. Nada de nada. Y después, cuando leí una gran conferencia, una gran entrevista que dio Snowden, quien soy Chelsea Snowden, al New York Times, al salir con un indulto de Obama de una cárcel en que estuvo prisionera, después que atravesó información para Wikileaks. Ella dice, me crié mirando videojuegos, pero un día me crucé con un enfrentamiento bélico real en Afganistán.
no recuerdo si Afganistán o Irak. Y en ese momento me di cuenta de que quien moría eran personas y vio el estertor de la muerte, el dolor de la muerte, y ahí ella tiene lo que yo llamo una primera conversión y consigue zafar la pedagogía de la crueldad a la que estaba siendo sometida. Mucha gente cita mi idea de una pedagogía de la crueldad como decía, qué malos son o cómo la gente es mala. No, la pedagogía de la crueldad es, y ahora tengo palabras más precisas, una programación neurofisiológica a que estamos todas las personas sometidas. En un texto ya más antiguo, que también está en ese libro, Escenas de un pensamiento incómodo, yo hablo de dos éticas. Solamente dos. Morales hay muchas, son culturales, leyes hay muchas, son de Estado, pero éticas hay dos. A una le llamo la ética de la insatisfacción, la ética desobediente, de aquellas personas que son capaces de zafar, hoy en día cada vez más difícil, a esta pedagogía de la crueldad, y otras personas que nacen y sienten su piel ética, les dicta que vienen a prolongar lo que ya existe y a inclusive exacerbar lo que ya existe. Son las éticas conservadoras. Se podría decir que son prácticamente dos pieles. Por eso yo digo que maternar es político. Maternar es tejer sensibilidades éticas. Entonces estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ese experimento es real, lo he enseñado en muchos semestres a mis estudiantes cuando daba la materia Antropología y Derechos Humanos. El experimento de Milgram muestra eso, muestra que podemos ser programados. Y eso es lo que ellos saben. Los dueños del mundo saben eso. No sé si te he contestado, me voy a seguir pensando en la pregunta. Espero haberte contestado al menos parcialmente. Asiente, Rita. Dice que sí. Gracias. Hay toda otra pregunta. Una pregunta. Según la pedagogía social, citando a Violeta Núñez, ¿qué paradigma lo representa o si no, qué autor lo demuestra, lo define? Infelizmente no conozco el texto de Violeta Núñez, solo conozco este pensamiento que acabo de exponer sobre una pedagogía de la crueldad, o sea, una modificación de nuestro umbral y un esfuerzo por crear en el momento presente como personalidad, como estructura de personalidad modal a la personalidad psicopática. Gracias, Rita, por tus palabras y por tu análisis. Yo quería hacerte otra pregunta que también te puede devolver a la reflexión sobre la pedagogía de la crueldad de la que hablas, y es cómo modifica la situación, la aplicación de los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Eichmann estaría muy feliz de que por fin efectivamente no le pueden acusar a él de hacer nada porque simplemente hay un sistema inteligente que lo que va haciendo es decidiendo a quién se va a matar y cuántas víctimas colaterales son aceptables de ser asesinadas. ¿Tú qué piensas te obligaría a reescribir parte de la pedagogía o en qué sentido? No, porque quien aprieta el botón de la bomba. Tenía una segunda pregunta, te las lanzo las dos juntas. Y es el intento, ¿qué nos aconseja para deslindar completamente la crítica al sionismo del antisemitismo, ¿no? Que es una de las Pero cuestiones que va planteando esa, la contrapropaganda. claro, bueno, esa crítica ya está en Einstein, en la carta que cité y que está en el texto que cité. Él escribe una carta hablando de eso. Y además no tiene nada que ver, al contrario, yo creo que el sionismo es enemigo de la libertad intelectual y más todavía de la imaginación intelectual de los judíos. El sionismo es un enemigo, ¿cierto? No tengo ningún miedo en decirlo. Esta afirmación, este enunciado es peligroso. No quieren que sea oído, pero hay un antagonismo clarísimo entre el sionismo y el pensamiento de la historia judía
de que nos enorgullecemos, nos hemos enorgullecido a lo largo de la historia. Esto es extremadamente doloroso. O sea, para mí está claro y creo que cualquier persona que lo piense durante un minuto lo verá con claridad. El otro tema, el tema de la inteligencia artificial, me gustaría entender más sobre ese tema, pero quien aprieta, hasta hoy por lo menos, quien tiene el botón de las bombas, quien tiene la posibilidad de apretar la tecla de la cual los misiles y las bombas salen, todavía no se la hemos dado a la inteligencia artificial. Eso es un peligro, porque también podría un día dirigirla en otra dirección. O sea, creo que eso no sucederá. Entonces, la guerra, o sea, el uso de material bélico, ¿no?, de equipamiento bélico, de tecnología bélica, todavía está en manos humanas. Así que no hay cómo culpabilizar a la inteligencia artificial. Por otro lado, yo misma he constatado en estos días, esta misma semana, que la inteligencia artificial tiene errores de información. Por un lado, no me gustó porque es un error de información sobre mi actuación, mi propia actuación como persona. Hay algo que no está en la inteligencia. Un antiguo estudiante me mandó lo que dice la inteligencia artificial sobre la historia de las cuotas, de la reserva de cupos para estudiantes negros e indígenas y de las acciones afirmativas en la Universidad Brasilera, y está equivocado. Quiere decir que la inteligencia artificial se equivoca sobre nosotros, para nosotros, pero también sobre ellos y para ellos, posiblemente. No es infalible. Entonces yo te contaría hasta este momento porque tendría que estudiar más sobre inteligencia artificial y como me quiero retirar, no sé si lo haré. Pero que no es la inteligencia artificial quien aprieta botones, quien suelta las bombas, eso es fundamental. Entonces la culpa está en los humanos todavía. Más que la culpa, la responsabilidad, culpa y responsabilidad no son la misma cosa. El culpable se repite, o sea, repite su culpa, ¿no? Como hace mucho tiempo nos enseñó Dostoyevsky. Pero el responsable camina en la historia, se transforma. Entonces, la responsabilidad del apretar el botón de las bombas es humana, ¿cierto? Y la inteligencia artificial se equivoca. Hola, Rita. Me gustaría pedirte una reacción o una reflexión, algo que voy a compartir y también a lo mejor no lo logro expresar con claridad porque como tú y como tantas estamos atravesadas por nuestra psiquis, está bastante destruida por estos 14 meses en que estamos asistiendo a diario a las imágenes del horror. Pero va en esta línea, las feministas que seguimos tu pensamiento y que también hemos estudiado las cuestiones que tienen que ver con el género de la violencia, ¿no? De la violencia militar, de la violencia estatal, etc. También nos hemos enfrentado en este tiempo, como también lo vivimos durante la horrorosa ocupación y agresión sobre Irak, cuando se revelaron las imágenes sobre Abu Ghraib, ¿no?, la prisión de Abu Ghraib. Ahora estamos asistiendo a una infinidad de horrores indescriptibles, inimaginables. Pero uno de ellos, que a mí como feminista y que ha estudiado un poco eso y que también estudió las polémicas sobre si las mujeres se empoderan y acceden a la igualdad, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos, qué significa eso, ¿no? La crítica feminista a hasta dónde se puede reivindicar la igualdad para, por ejemplo, acceder a las máximas responsabilidades de la violencia en un ejército. Pero lo que estamos viendo últimamente en Gaza es imágenes y noticias e información y testimonios y revelaciones de hombres palestinos presos, torturados, a esos que la opinión y los medios de Occidente hegemónicos los muestran
los presenta como los terroristas de Hamás, ¿no? Supuestos violadores también de mujeres israelíes, el hombre árabe de piel oscura, violando, agrediendo a la mujer blanca occidental europea. Pero lo que estamos viendo ahora es como la tergiversación o la vuelta en espejo de mujeres soldadas israelíes, blancas, rubias, jóvenes, puesto hijas o nietas de colonos europeos, violando, torturando y ejerciendo violencia sexual hasta la muerte a presos o a hombres gazatíes de piel oscura. ¿Y qué nos provoca a nosotras todo eso, no? Que hemos mirado siempre el otro lado, la otra versión de esa violencia y cómo reaccionar. Yo recuerdo que en una época me había dedicado a guardar y coleccionar imágenes de soldadas israelíes ejerciendo la dominación sobre hombres palestinos presos, desnudos, arrodillados, con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Pero los niveles que se están viendo ahora en Gaza son de una monstruosidad imposible, ¿no? O sea, tenemos testimonios de hombres que están siendo violados hasta la muerte y que son violados con objetos y muchas veces las violadoras son soldadas. ¿Y qué significa todo esto para nosotras? Sí, voy a responder y creo que entonces podemos ir... es durísimo esto. No se crea nunca defensas contra escuchar los relatos sobre el sufrimiento humano. Yo no las consigo crear. Estudio esto, trabajo esto sin nunca haber elegido el tema y no consigo crear defensas contra el mío. Entonces, empiezo diciéndote lo siguiente. Abu Ghraib se rebeló. Gaza se muestra. Hay que entender la diferencia entre estos dos. Parece nada, parece muy pequeña esta diferencia y sin embargo es la diferencia entre dos periodos, dos eras de la historia. Una información que se filtra, aunque en el fondo quiera ser revelada, pero se filtra. O sea, se dice que se filtró. Y una información que se muestra. Este es, digamos, el parteaguas de la historia, lo que he llamado parteaguas en mi conferencia. Luego, entender que el cuerpo no es garantía de nada. En todo el movimiento, la historia del movimiento negro contra el racismo, existe una categoría fundamental, que es la categoría conciencia racial. Nosotras las mujeres no hemos creado, no hemos disponibilizado todavía esa categoría fundamental, conciencia de género. O sea, la conciencia de que las mujeres venimos de una otra historia, de una otra politicidad, de una otra forma de hacer las cosas. Pero no es una historia de cuerpos, es una historia de dos politicidades, como digo en el presente, una politicidad masculina y una politicidad más femenina. O sea, esa idea de una conciencia de género, de dónde venimos, de cómo hemos hecho las cosas a lo largo de la historia, de cómo en ese espacio doméstico que no era ni íntimo ni privado, como es hoy, cuando después de la modernidad se nucleariza, y eso lo saben inclusive la gente en España, la gente de Andalucía, cuando se rompen las casas comunales de Andalucía y la mujer pasa a ser vulnerable, o sea, se rompe una historia. Al nuclearizarse la familia se rompe una historia de las mujeres que debemos recuperar, ¿no? Para entender en qué consistiría nuestra propia politicidad y también para fundamentar una idea de una conciencia de género, de una conciencia de una forma de resolver problemas que viene de una historia del espacio doméstico ni privado ni íntimo, sino dotado de su propia forma de gestión y politicidad y de sus propios valores. Entonces, el problema es la guerra y el problema es el poder. Inclusive, esto tiene hasta un impacto en mi manera de pensar la prohibición del aborto, ¿no? Porque dicen, en defensa de la vida, ¿no? La vida, sí, pero es falso, es una falsedad ideológica, debería llamarse. Porque si somos en defensa de la vida,
somos en defensa de la vida en todo lugar. O sea, contra la guerra, ¿no? Contra los niños sin acceso a la salud, a las medicinas, a las cirugías necesarias, a la comida, al cuidado, contra la muerte de los niños migrantes. Si es por la vida, si luchamos, vamos todos, pero para todas las defensas de la vida. Pero cuando se defiende la vida solamente en un pequeño lugar que es la barriguita de una mujer, ahí es sospechoso. Porque después de que ese ser nace, se acabó la defensa de la vida. Entonces, esta cuestión de la conciencia de género y de la defensa de la vida debe ser general y está dentro del proyecto de las mujeres con conciencia de género. Hay mujeres que no tienen conciencia de género. Margaret Thatcher era una mujer, o por lo menos un cuerpo de mujer. Pero como gobernante fue la más patriarcal, defendió mucho más, digamos, ofendió mucho más el derecho de las mujeres, ¿no? Y fue mucho más bélica que muchos otros gobernantes ingleses, primeros ministros ingleses. Lo de bélicos no, todos fueron bélicos, pero digamos la defensa de los derechos de la mujer en ella no estuvo presente absolutamente. E inventó guerras, ¿no? Bueno, pero también con Condoleezza Rice, o sea, el cuerpo no es una garantía de una sensibilidad femenina, de una posición femenina en la historia. Y eso es lo que habría que hacerle entender, inclusive a aquellas feministas muy prestigiosas y que yo he admirado por mucho tiempo, pero que he dejado de admirar cuando ahora se pronuncian contra la presencia de mujeres trans en las filas del feminismo. Es absurdo, porque un primer momento del pensamiento feminista fue justamente el acabar con la determinación biológica de los comportamientos, o sea, retirar la determinación biológica de la concepción de la vida y del quién es quién, ¿no? Entonces, el cuerpo no es una garantía. Esas mujeres están evidentemente también sometidas a una programación neurofisiológica que las transforma en encallecidas. Están sometidas a una pedagogía de la crueldad extrema, donde no sienten más. Su estructura de personalidad está, digamos, transformada en psicopática. Esa es mi lectura de lo que me estás relatando. Rita, hay dos preguntas más, pero no queremos abusar en ningún caso de tu confianza. Sí, pero yo, a mí, como me gusta mucho el pensar en conversación, me gustaría saber si las personas quienes me preguntaron, tienen algún acuerdo con mi respuesta, les parece lógica, les parece creíble, aceptable, porque si no, yo también tengo No podemos ver el un público convite a seguir en la razonando, sala. seguir pensando. Podemos decirle a Rita. No, no escucho más. Rita, no sé si la ovación y el aplauso no lo has escuchado, ¿te sirve por respuesta? Ah, bueno. Bueno, Yo he preguntado a la sala. quiero saber si mi reflexión, No se porque a oye. veces me encuentro un poco sola con mi reflexión. Y claro, uno siempre quiere saber, ¿no? ¿Qué está mal, qué no cubrió, qué no explicó bien? Pero bien, vamos a seguir. Sí, no te decía, Rita, no sé si lo has escuchado, que a tu pregunta, ¿qué pasa con los abordajes que has ido haciendo, las diferentes inquietudes? Digamos, ¿cuál era la sensación de las personas que han intervenido y del público en general? Y ha habido un aplauso y una ovación emocionada. Esa es la respuesta que te dan las personas que están en la sala. Hay varias preguntas más. Insisto, no quisiéramos tampoco abusar de tu confianza. Sabemos que vienes de un trayecto largo y que esto es un tema, digamos, que nos concierne de una manera tal que a veces la emoción nos deja sin palabras. Entonces, bueno, hacemos, si os parece, unas preguntas más y iremos concluyendo. ¿Hay dos? ¿Hay tres? Pues venga, adelante. Hola, pues yo lo que queríamos comentar es que, bueno, de camino aquí, pues he estado leyendo un poco de Herbert Marcuse y demás, y él, como mencionaba,
de precisamente en plan, como que hay que cuidarse de conceptos como, ay, por la libertad, ay, por la seguridad, porque él decía precisamente, no porque no signifiquen nada, sino precisamente porque lo significan todo, porque producen una respuesta emocional muy fuerte sobre el público. Y eso lo he visto muy, al menos en mi experiencia en el activismo y demás, con el tema de, claro, la palabra terrorismo. O sea, bueno, Adorno usaba la palabra así, el coco, o sea, que vienen los comunistas, que vienen los judíos. ¿Sabes? Pues lo mismo era cuando estabas protestando el genocidio. Ay, que estos son terroristas, que es que te van a matar. ¿Sabes qué serían? ¿Sabes qué harían si se enterasen de tu sexualidad o de tu condición sexual? ¿Sabes cómo tratan las mujeres? O sea, el peligro con la palabra terrorismo no es lo que significa en sí, sino precisamente por lo que ha llegado a significar tanto, tantísimo, la respuesta tan fuerte, tan emocional que llega a significar. Ahí es de que ahí es como se puede estar produciendo como una banalización también. O sea, deja de tener su sentido crítico, deja de entenderse, por ejemplo, relacionándolo con el antisemitismo, el peligro de cómo se está utilizando la palabra antisemitismo es cómo se está divorciando de la realidad de que el antisemitismo es una tradición histórica. O sea, el antisemitismo no surgió de la nada. O sea, los alemanes que nacieron en el Imperio Alemán ya vivían de décadas y siglos de antisemitismo y que estaban enmarcados en un proyecto antisemita ya de por sí. Y también, o sea, el peligro que es desmarcar de la tradición histórica que ha sido el antisemitismo, por ejemplo, partidos como la AfD en Alemania o Asamblea Nacional en Francia, que son partidos abiertamente, bueno, hoy en día se dice de extrema derecha, pero, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene una historia de antisemitismo y como el sionismo, en el nombre de defenderse del antisemitismo, se está aliando con estas fuerzas que históricamente pues, se podrían decir que ellos son el antisemitismo. Ese sería pues, uno de los peligros de la banalización de estas palabras, o sea, del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? O sea, porque ya o sea, la palabra terrorismo tiene bastante historia. A Nelson Mandela le acusaron de terrorista. Y, y bueno, esto también lo quiero relacionar un poco con, por ejemplo, lo que ha dicho usted de la pedagogía de la crueldad, que, por ejemplo, en cuanto a videojuegos y tal, una cosa que yo me doy cuenta, en plan, siempre tienen como una ambientación en Oriente Medio, siempre los enemigos son terroristas, de hecho había un juego en concreto que tenía la temática de, son dos grupos, uno los rescatadores y otro los terroristas, o sea, que ya se empieza a jugar con los roles de vamos a enfrentarnos a los terroristas, ¿sabes? Entonces, el peligro ese de la banalización de estas palabras, pero que no es por la vía de que se les quita el significado, sino que se les aporta un significado tan elevado que se divorcia de la realidad o se divorcia de esa tradición histórica a la que pertenecen. Ay, ay. Bueno, quiero decir esto, que el cuco muy fácilmente cambia de lado, según quien lo use. O sea, son en realidad todas pedagogías del enemigo, son tácticas del enemigo, el otro como enemigo. Por la seguridad y por la libertad también cambian de lado. Las palabras son fácilmente expropiadas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no hay un significado fijo en la historia para seguridad, libertad, terrorista, cuco, porque el problema está en la generación de un otro como enemigo, ¿no? Existió el antisemitismo en el nazismo, pero también existió la misma vulneración de los gitanos, por ejemplo, hasta de los adventistas, por ejemplo, de los enfermos, por ejemplo, o sea, el otro, todo aquel que molestase al proyecto histórico de una buena naturaleza con un ser humano como utopía final, y era una utopía, como una utopía final de perfección humana que ya estaba definida desde el presente, ese otro era un enemigo
y su muerte, su exterminio, no era un defecto, no era un defecto de acción histórica. Entonces hay que empezar a ver estas cosas de una perspectiva más macro y en un tiempo histórico más amplio, ¿no? Ese otro que es el enemigo va cambiando de cara. O sea, un día antes de la conquista y la colonización, la raza no existía, ¿cierto? Existía el otro de otras formas, ¿no? Por xenofobia, ¿no? La otra tribu, la otra nación, en fin, varias formas de otredad. Luego se biologiza con la conquista. Ahí yo cito al gran Aníbal Quijano, un gran teórico para mí, un gran maestro peruano, que va a decir, con la conquista se biologiza al vencido. Ahí se inventa la raza. Por eso, esa biologización tiene diferentes imágenes, tiene diferentes aspectos, fenotipos. No es permanente el fenótipo que resulta de la otrificación, pero la otrificación racial se inventa con la conquista y la colonización. O sea, donde aquel vencido se le atribuye un otro organismo, una otra biología, se llamará después, ¿no? Que lo va a detener en su posibilidad, por ejemplo, de movilidad social o lo va a exponer a la muerte. Y eso es lo que se vive más tarde con un antisemitismo biologizado de la misma manera, pero se inventa allí. Entonces, no hay que ir al dato histórico particular, sino ver en la macrohistoria qué es el racismo, ¿no? Y cuáles son sus consecuencias. Estamos frente a una pedagogía del enemigo como un enemigo racializado. Y eso no se inventó con el antisemitismo. Vamos con la última pregunta, diría. Quería darle las gracias por... Perdón. Soy miope, lo siento. Le quiero dar las gracias, Rita, por tu esfuerzo de toda una vida dedicada a la bondad. Mi pregunta va en relación a su concepto de pedagogía de la crueldad, que ha dicho que yo he entendido en sus palabras que tiene una programación neurofisiológica. Y también he entendido de su exposición que a esto no es un determinismo cerrado, sino que es un proceso y por tanto se le puede contraponer una emancipación a esta violencia epistémica y pedagógica. Y le quería preguntar si se podría, como un punto de ese proceso, ¿no?, de contraposición, de emancipación, que por otra parte a mí me resuena al concepto de ilustración en proceso, no un concepto de ilustración cerrado. Si se le podría poner a como un punto, ¿no?, de esta emancipación, igual que ha criticado la determinación biológica, ¿no?, como una de las formas de una otredad falsa, si podría otro concepto fuese el de identidad. El concepto de identidad es un concepto que tiene un sujeto histórico, como usted ha dicho antes, que tiene un sujeto antropológico y político. Pero ese concepto de identidad, de una parte si lo vemos desde la perspectiva de la lógica o del concepto epistemológico, es un concepto unívoco, pero no es cierto si lo vemos desde la perspectiva de la estética, donde el sujeto no tiene una identidad, sino identidades, y donde hay una transversalidad y no estamos sujetos ni a ser individuos sionistas o españoles o franceses, sino a individuos que creen o que tienen una ideología de ruptura como la que usted ha nombrado y que yo sigo pensando que los genios, que las personas que sí que han sido rupturistas, me ha gustado luego la diferenciación que ha hecho entre la parte femenina de las mujeres y la parte de los hombres, porque creo que hay una aportación en el concepto de género que no estaba en la escritura de esa historia del sujeto histórico. Entonces, mi pregunta concreta es si cree que el concepto, la ruptura y el desmonte del concepto de identidad sería una ayuda para esa emancipación de la que usted habla en contraposición a una pedagogía de la crueldad. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? En mi libro La Nación y sus otros, que es el libro menos leído que he escrito,
yo tengo una crítica a la noción de identidad multicultural. Ahora no hay mucho tiempo para exponerlo, pero digamos, antepongo lo que son identidades políticas globalizadas a partir de del programa multiculturalista, que es el programa con que el occidente capitalista responde donando algo, accediendo a algo, a la descomposición del mundo soviético, ¿no? Del Estado soviético, del lado de allá, cuando en el periodo de la caída del muro de Berlín, ¿no? La Unión Soviética entrega a los estados nacionales, a los países que estaban incluidos en la Unión Soviética. ¿Y qué hace el mundo occidental? Capitalista. También entrega algo, entrega el multiculturalismo, pero el multiculturalismo se basa en la padronización y hasta cierto grado el autoritarismo de las identidades políticas que son plasmadas en la historia de la colonización anglosajona. Entonces yo me resiento de que esas identidades políticas muy petrificadas, muy enyesadas, muy autoritarias y con una colonialidad en los movimientos sociales en su interior, por ejemplo, hay una colonialidad al interior del movimiento feminista, hay una colonialidad al interior del movimiento LGBTIQ+, eso algunos alumnos míos lo han defendido tesis sobre ese tema, porque se impone una única manera de ser otro. Una forma enyesada, como dije, de estar dentro de una identidad. Y yo le antepongo las alteridades históricas, porque es verdad que a lo largo de nuestras historias, en España, en nuestros países de América Latina, también en el Caribe, en todas partes, hay alteridades, hay formas de disputa que son manifestadas por alteridades que se van conformando y transformando también a lo largo de la historia. Esas son como sepultadas, como que son obliteradas por la imposición de identidades políticas fijas, autoritarias. No sé si esto contesta tu pregunta, pero eso yo lo he trabajado en este libro, La Nación y sus otros, de esa manera. Yo sí creo que yo creo, ¿cuál es mi meta histórica? O sea, ¿cuál es no utopía, porque no uso más la palabra utopía, porque no es que no me guste en su origen etimológico, pero lo que he visto es que las utopías han sido usadas en estos dos proyectos históricos obligatorios que Hannah Arendt describe, de que la buena historia conduce en una dirección fija y prevista desde el presente, un futuro obligatorio. La noción de utopía que se ha desvirtuado para hablar de un futuro obligatorio, de un cuadrito del futuro dibujado desde el presente, ha hecho mucho daño, nos ha llevado a formas de autoritarismo insoportables. Entonces, yo uso más la idea de la historia camina hacia horizontes, tiene que caminar hacia horizontes más benignos para más gente. Es tan básico y elemental y quizás poco teórico, o muy teórico de otra forma, como eso. Hagamos caminar la historia hacia un horizonte más benigno para más gente, que no podemos definir desde el presente, porque si los definimos desde el presente, como nos dijo Hannah Arendt, llegaremos a emplear formas de autoritarismo insoportables. Entonces uso horizontes benignos. Y entonces el horizonte benigno de la historia para mí, mi meta histórica, es un mundo radicalmente plural. O sea, un mundo sin hegemonías. Entonces ahí la pulverización de identidades, de formas de ser, es absolutamente mi meta histórica. No sé si te contesto con esto. La idea de que las identidades no pueden ser autoritarias, no pueden ser enyesadas, no pueden ser obligatorias, y que en realidad solo pensamos bien cuando pensamos desde nuestra propia anomalía personal. Leonor dice que sí. Bueno. Un momento, espera, Leonor, es que Rita no te va a escuchar si no coges el micrófono. Si no te importa. Quiere añadir Leonor, que es quien ha hecho la pregunta, quiere Rita, añadir solo una última una cuestión. palabra. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese horizonte benigno. Era al que yo me refería erróneamente con la palabra multiculturalidad.
era ese horizonte benigno, solamente que creo que tiene que ser en consenso, que no puede ser que tiene por obligación que ser consensuado entre dos personas, entre dos mundos. Es decir, que tiene que ser el horizonte que nazca del consenso, no de una hegemonía que se impone a la otra. Sí, señor, sí, claro. O sea, yo hablo de no hay tiempo ahora, pero de una politicidad en clave femenina que se hace cuerpo a cuerpo, cara a cara, con otra forma de comunicación, que es la que yo misma estoy intentando y aplico siempre primero de una forma intuitiva y después ya más reflexiva, de una cierta informalidad, todos los aspectos las facetas que caracterizan a una politicidad femenina. Muy bien. Ahora sí que vamos a ir poco a poco cerrando. Rita tiene otros compromisos también por la tarde en México. Había, parece, Guillermo, un par más de preguntas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo en primer lugar, la verdad es que quería agradecer muchísimo porque me ha parecido especialmente estimulante, ¿no? Ante este carácter intransitivo, cómo realmente nos has llevado por un viaje de lenguaje que creo que nos propone, ¿no? La posibilidad de intentar reconstruir a partir de esas gramáticas, ¿no? Destruidas, pues otras, ¿no? Gramáticas plurales. Sin embargo, no he podido evitar acordarme de manera iterada durante toda esta conversación, ¿no? Que se ha centrado finalmente tanto sobre el totalitarismo tal y como lo interpreta Hannah Arendt, en lo zurdo, precisamente la crítica que hace lo zurdo al texto de Hannah Arendt, cómo nos recuerda que es un texto escrito dos veces. Es un texto escrito durante la Segunda Guerra Mundial, presentando el totalitarismo como el producto del imperialismo estadounidense y francés a través de su expresión en Alemania, y cómo ya en el 48, bajo unas condiciones radicalmente distintas y la del comienzo de toda una campaña internacional global anticomunista priorizada, entonces de repente la totalidad de Hannah Arendt ya no se centra, se desdibuja en la segunda mitad del texto, desaparece el carácter de la discusión del imperialismo y entonces aparece, ¿no?, toda esta construcción a partir de que tanto la propuesta de un mundo comunista como la propuesta del mundo que proponía el Tercer Reich eran, ¿no?, totalitarias por su visión, ¿no? Y su construcción de este sujeto y de este individuo, ¿no? Lo digo porque me consterna o me preocupa que cuando hablamos del poder de muerte de repente nos aparece un poder impersonalizado, un poder que parece impersonal, pero que es radicalmente personal, porque nos encontramos en unas condiciones presentes. Y yo comparto, evidentemente, la idea de un horizonte plural y veo en ese horizonte plural y de absolutas pluralidades que se propone ¿no?, la hospitalidad de Derrida, que nos propone que devengamos todas extranjeras, pero es que partimos de unas condiciones presentes. Y el poder de muerte tiene una persona, no está impersonalizado, es muy personal, es el mundo que ha quedado después de la infiltración de las lógicas capitalistas dentro de un intento de propuesta de un mundo distinto, que queda destruido, es la destrucción de eso, es la destrucción completamente de esa posibilidad a través de la constitución de nuevos sujetos imperialistas como Rusia, como China y demás, y sí, es un mundo capitalista, es un mundo neoliberal concreto. Entonces, ¿cómo intentamos construir mundos de esta pluralidad y de esta desintegración, ¿no?, magnífica cuando estamos partiendo de condiciones muy claras? ¿Cómo podemos proponernos partir de nada cuando estamos en un todo muy concreto que nos exige superarlo y efectivamente devenir lo otro? Sí, lo que pasa es que a partir de la mitad de tu pregunta me puse a pensar en algo que ya estaba pensando antes, pero que no he hablado y no he escrito. Y en la segunda mitad, si pudieras hipersintetizarme esta segunda parte, última parte de tu pregunta, porque me puse a escribir una respuesta digamos, esbocé una respuesta que me parece fundamental por el tema que estamos tratando. ¿Me podés sintetizar la segunda parte? La segunda parte simplemente era eso, ¿no?, que compartiendo esta idea absolutamente plural y definitivamente de radical extranjería, ¿no?, y demás, pues que se nos propone o de alguna manera aparecen ideas como de partir, ¿no?, de premisas donde no hay, pero ¿cómo hacemos si estamos en unas premisas que están radicalmente situadas, que son radicalmente capitalistas, que son la de un mundo en el que el capitalismo ha vencido, es decir, y en el que impone a nivel global y total las reglas? Queremos construir una otra y que, bueno, pues estas reglas nos exigen de una manera
construir una otredad a esto, construir una negación a esto. Me temo que estamos un poco como jugando a dialécticas negativas adornianas que ya nos han llevado a terrenos peligrosísimos políticamente. Bueno, yo creo que en este momento no es que hay una ética y una no ética, sino que hay dos éticas. Esto ya lo esbozo hace mucho tiempo en un texto. No uso mucho la escuela de Frankfurt, pero hay quien todavía intenta atacar lo que está sucediendo a partir de una razón humanitaria, pero la razón humanitaria ya no es un valor, no toca ni corazones ni cabezas, o sea, no está en pauta la razón humanitaria. Por eso se parece al periodo que relata Hannah Arendt. Sobre lo que decís, bueno, la primera parte de la pregunta, lo que decís de Hannah Arendt y cómo modifica su discurso y cómo pone al mismo nivel, que a mí me parece genial, el nazismo y el estalinismo. Y lo vemos hoy que es así, porque en mi concepción ninguna revolución fue victoriosa, ni siquiera el paradigma, la Revolución Francesa, ¿no? Que terminó en 3 reinados, y la de la Rusia, que terminó en capitalismo, la China también. O sea, lo que fueron victoriosas en derribar el poder que estaba antes, pero no en construir un camino histórico hacia otro lugar, hacia otro horizonte más benigno para más gente. ¿Y qué es ese ser benigno para más gente? ¿Es solamente un bienestar material? Bueno, ni eso, pero en fin, ese horizonte más benigno, sin represión, sin poder de Estado censurador, aprisionador y torturador. O sea, ese destino benigno no se ha alcanzado en ningún lugar. O sea, esa felicidad humana está más lejos que nunca en todas partes. Entonces, yo creo que ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema del presente? Hay un problema para el Occidente también, y que, digamos, está en tu pregunta y en el texto de Hannah Arendt, está de alguna manera predicho en su opción por la democracia, digamos, ¿no? Porque Occidente está frente a un problema. O sea, lo que Occidente, digamos Europa, Estados Unidos, han esgrimido todo el tiempo y toda la vida ante la faz del mundo, es la democracia. O sea, es un mundo de derechos, ¿no? Si no bien en el caso de Estados Unidos los derechos humanos de las Naciones Unidas, al que no consideró en muchos de los casos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional no consideró interesante suscribirse, pero sí, porque alega que internamente tiene leyes suficientes como mantener el Estado democrático. O sea, ¿qué van a hacer ahora? ¿No? ¿Cómo el Occidente va a poder, hacia el futuro, digamos, en la historia, en el paso histórico, porque la historia nada la detiene, estamos en el tiempo, ¿no? La humanidad es histórica, el planeta es histórico. O sea, transcurre en el tiempo, no en una definición de historia como la de los historiadores, sino porque la vulnerabilidad al paso del tiempo, ¿no? Y no olvidemos que todos los imperios se derrumban y se aguzanan desde dentro, ¿no? Se pudren desde dentro. Quienes estamos en oposición a ciertos excesos de los imperios, trabajamos para acelerar ese proceso. Ni muchas veces conseguimos un impacto, pero la ruina viene desde dentro de los organismos imperiales. Entonces, ¿qué pasa con el argumento de que somos nosotros los paladines del derecho? No va a poder ser esgrimida esa imagen, ese argumento ante el mundo. Esto ha caducado. Entonces, lo que tiene que ser esgrimido es una ley histórica que necesariamente
es la ley de quien se encuentra del lado de la promoción, de la acumulación, concentración y usurpación territorial, pero no más el argumento del derecho, que era el argumento con que las democracias se presentaban al mundo y conseguían su influencia. Entonces, esa es mi pregunta a esta pregunta tuya que habla de, bueno, ¿por qué Hannah Arendt después incluye el estalinismo también? Incluye porque tiene razón, ¿sí? Porque los dos sistemas están atrás de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pienso yo, esta es mi visión de las cosas, del momento presente. Hay mucha gente, inclusive en América Latina, que es lo que más conozco, que ve la guerra de Ucrania como una guerra ideológica. Eso es falso. La guerra de Ucrania no es una guerra ideológica, es una guerra por poder y por territorio, nada más. Pero no hay dos claras ideologías, o sea, concepciones de vida, concepciones de historia, concepciones de metas históricas por detrás, sino es guerra territorial. No sé si te contesto, pero mi respuesta va por ahí. Asiente, diciendo que sí. La última pregunta, con concisión. Buenas tardes. Esto es un examen. Muchachos y muchachas, me están tomando examen a mí. Y porque hemos, digamos, puesto ahora la veda para la última pregunta. Rita, Sí. si no podíamos estar aquí hasta las 8 de la noche, hora estatal, haciéndote preguntas. Estamos realmente agradecidas con tu generosidad, Rita. Muchísimas gracias, Adelante. Rita. Los conceptos que expone usted reflejan un enfoque muy crítico y reflexivo sobre el papel sobre lo que es el poder de muerte, que en mi opinión a mí me ha sorprendido porque me ha llegado. Y en su opinión, ¿qué herramientas deberíamos de inventar o de fabricar desde la educación y concretamente desde las universidades para poder romper con este poder de muerte? Muchísimas gracias. Señora pregunta. Voy a decir una cosa que pueden considerar tonta, ¿no? Ternura universal, o sea, compasión y arte. Ahora, la discusión sobre el arte es profunda y extensa y es indispensable porque formas de expresión artística, el retorno a la poesía, que es algo que estamos viendo. Yo creo que hay un retorno a la poesía, por ejemplo, que es una palabra agramatical también, pero que habla de la vincularidad. Yo creo que sobre el planeta hay dos grandes proyectos históricos. ¿A qué les llamo proyectos históricos? Llamo proyectos históricos a las metas de felicidad. Existen dos metas, dos imaginaciones de felicidad. Una es el proyecto histórico de los vínculos, ¿no? De la vincularidad. ¿Cómo imaginamos entonces que la producción de comunalidad, vincularidad, afecto, compasión, ternura, acaba produciendo vínculos comunales, vínculos de ayuda mutua, vínculos basados en la reciprocidad y no en el individualismo, en la percepción del otro o de la otra, de lo que necesita, cuál es su vulnerabilidad, sensibilidad ante la vulnerabilidad, en fin. Son actitudes, ¿no? Y el otro proyecto histórico es el proyecto histórico de las cosas, del atesoramiento, de la acumulación, concentración, usurpación territorial, que acaba cosificando a sus propios sujetos. Uno se dirige a la producción de comunalidades de nuevo tipo, no necesitan ser fundamentalistas, o sea, intentar hacer regresar la historia a un pasado que no puede ser recuperado, pero sí aprender de esos pasados comunales, lo que tenían, y también de sus defectos, que lo tuvieron, pero vincular. Y la otra historia es la historia que transforma al sujeto de ese deseo en cosa también. Es la historia cosificadora, no solamente de adquisición y de acumulación, concentración de cosas, sino también de cosificación de la vida
y de los sujetos. Eso para mí comienza con la historia de la conquista y la colonización. A partir de ese momento histórico, el mundo comienza a ser, y los cuerpos comienzan a ser percibidos como cosas. Y aparece lo que llaman un texto que se llama El sexo y la norma, la mirada pornográfica sobre la realidad, sobre el amor, sobre los relacionamientos y sobre la vida, toda ella. Rita, a propósito de la poesía, el 10 de abril de este año llenamos también esta sala invitando a una conferencia a Albanese, a Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas para los Territorios Sí. En esa conferencia trajimos a colación esto que planteó Teodoro Adorno después de Auschwitz, si era posible la poesía, y ese día concluimos que en efecto no solamente es posible, sino que es nuestra labor, y leímos el poema de Wisława Szymborska, Vietnam. A mí me gustaría concluir el encuentro de hoy con tu última frase del texto Palestina somos todos, la insospechada literalidad de la consigna, que, como nos recordaba Rita, está escrito hace 10 años. Dice así: solo una lucha de colonial a escala mundial contra el carácter teocrático del control estatal en Israel, el racismo y la colonialidad del poder podrán ofrecer una salida para el genocidio en curso y la amenaza que representa para toda la humanidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rita, por tu saber y por haber arrojado luz a la oscuridad. Soy yo quien agradezco sobre esta oportunidad para participar. Me encantaría verle, porque sí soy muy Rita, que están admiradora. aplaudiendo y no te oímos. Ay, Bueno, yo tampoco los escucho. Un aplauso cerrado. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme dejado participar. Es una forma de consuelo también, porque las cosas cuando duelen mucho, la única forma de curar esa herida es la politización, o sea, el intento de tener una influencia en el destino colectivo. Solo la politización cura de los grandes dolores. Entonces, me gustaría mucho poder ver esa sesión con Alvarese, porque la admiro y admiro el coraje que tuvo al decir que Gaza es el último martillazo en el último clavo de la Carta de Derechos Humanos. Fue muy, muy valiente. Te la vamos y a es hacer gran llegar, mujer. porque está colgada en la web de la Red Universitaria por Palestina. Es una intervención muy emocionante y te la haremos llegar. Antes de que las personas que asisten hoy aquí a la sala James Adams se vayan, un par de anuncios. Continuamos a las 6:30 con otra mesa muy interesante. Mañana continuamos a las 9:30 todo el día, y un aviso interesante también, sobre todo para aquellas jóvenes y las personas que vienen de fuera. Hoy el Centro de Estudios por la Paz, el Centro de LAS, cumple 25 años y están de celebración en la Nau Bostik. No solamente han invitado a Carne Cruda a que haga en directo un programa ya, sino que hay un concierto sorpresa esta noche. Así que en el 25 aniversario del Centro de LAS estáis también todas invitadas. Muchas gracias. Voy a salir. Chao, querida. Te escribo por mail. Rita, muchísimas gracias por todo. Ha sido muy, muy emocionante. Muchas gracias. Gracias. Aquí veo a alguien que escribió que habrá oposición. Lo que pasa es que lo que es necesario cambiar son nuestras metas de felicidad. Ay, perdona, Rita, pero es que está saliendo todo el mundo y no te oigo. Lo siento, es que no puedo escucharte ahora porque hay un montón de gente hablando. A ver, Guillermo, le doy al stop. ¿Estás seguro de que desea detener la grabación?